Hoy les vengo a exponer la elipse y la hipérbole. Mi nombre es Dana Preciado, así que vamos a comenzar. Empecemos con la definición sobre qué es el elipse. Digamos que la elipse es el lugar geométrico de dos puntos de un plano, cuya suma de distancias de dos puntos fijos llamados focos es, digamos que, constante. Esta también se puede definir como una sección cónica que se obtiene al cortar un cono en un plano inclinado. Es una curva cerrada y simétrica de una forma ovalada similar a la circunferencia alargada. Y ahora les voy a explicar sobre los elementos principales, los cuales son los focos, el centro, el eje mayor, el eje menor, vértices, distancia focal y excentricidad. Bueno, los focos, digamos que son los dos puntos fijos en el interior de la elipse. El centro es el punto medio del segmento que une los dos focos. El eje mayor es como la línea recta que pasa por dos focos y tiene la mayor longitud de la elipse. Digamos que sus extremos son los vértices principales. El eje menor es la línea recta que pasa por el centro, es perpendicular y al eje mayor y tiene la menor longitud de elipse. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con el eje mayor. La distancia focal es como la distancia entre los dos focos y la excentricidad es la relación entre la distancia focal y la longitud del eje mayor. Esto es igual a E igual a CA. Les voy a hablar un poco de la historia de la elipse. Digamos que esta comienza en la antigüedad con matemáticos griegos como Menegmo, creo que se llama, y digamos que él descubrió como las cónicas y Ulises que investigó estas curvas. Antonio de Perga, quien le dio el nombre de elipse, y él escribió un libro que se llama Cónicas. Este fue en el siglo XVII y ahí fue cuando, digamos, Kepler demostró que las órbitas planetarias son elipses con el Sol en uno de los focos, revolucionando la astronomía. Digamos que hay unos orígenes antiguos que es Menegmo, Ulises, Apolonio y Perga. Menegmo se le atribuye el descubrimiento de las secciones cónicas, la cual es elipse, parábola e hipérbola, al intentar resolver el problema de la duplicación del cubo. Ulises, él investigó como las elipses y otras como secciones cónicas después de su descubrimiento inicial. Y Apolonio de Perga, él, él era como él era como el matemático más influyente en el estudio de las cónicas, ya que pues él escribió como un libro que se llama, pues como les mencioné anteriormente, Cónicas, donde introdujo el nombre del elipse y detalló sus propiedades geométricas.
Ahora les voy a hablar un poco de las aplicaciones. Em, digamos que en la arquitectura y diseño, la elipse ha dejado una huella profunda digamos que en el arte y en el diseño. Su forma elegante y armónica ha sido como aprovechada desde la antigüedad para resolver problemas estructurales. Digamos que al mismo tiempo genera espacios con valor como estético y simbólico. Y para darles como un ejemplo súper impresionante, se encuentra en la antigua Roma en el Coliseo. Su planta está formada por elipses concéntricas y que organizan como la fachada exterior hasta la arena central. Yo creo que gracias a esta exposición, como que el edificio puede llegar a albergar a decenas de miles de espectadores, manteniendo como esa visibilidad óptima desde cualquier punto que tú lo veas. ¿Qué más? No voy a seguir explicando. Otras, digamos que en la astronomía y mecánica celeste, como se ven en la imagen, eh, durante siglos, digamos que se pensó que los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas, como en órbitas circulares, pero fue Kepler, que a comienzos como del siglo XVII, él fue quien demostró que estas trayectorias eran en realidad elípticas, que con el Sol ubicando uno de los focos fue como un hallazgo que se conoce como la primera ley de Kepler. Y pues marcó como un antes y un después de la astronomía. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que una de las principales consecuencias de este descubrimiento es la distancia entre un planeta y el Sol. Pues no es constante, sino que varía como a lo largo de la órbita. Y así existen puntos de máxima cercanía y de máxima lejanía, como lo son ¿cómo se llama? El perileo y el afelio. Mm, Hablando de la acústica, las propiedades reflectivas de la elipse se aprovechan en el campo pues, de esta, ya que una de sus principales características em, más notables es que, digamos, las ondas emitidas desde uno de los focos como que se reflejan en la superficie elíptica y convergen en otro foco. Digamos que esto significa que un sonido débil en un punto puede escucharse con gran nitidez en otro lugar específico, aunque ambos estén separados por cierta distancia. Mm, un ejemplo de este fenómeno es la Galería de los Susurros en la Catedral de San Pablo, que queda ubicada en Londres. Allá como que se pronunció un extremo de la cúpula que transmite claramente pues hasta el otro extremo. O sea, es como si los dos interlocutores estuvieran al lado, mientras que las personas situadas son el resto de la sala, en el resto de la sala perciben pues digamos el sonido. Bueno, lo que dice acá en la conclusión y la reflexión. em, Bueno, aquí dice que los rayos que provienen de un foco se reflejan en la elipse hacia otro foco. Esta propiedad matemática es la base de su definición como lugar geométrico de puntos cuya suma de distancias a dos focos fijos es constante. Bueno, esto quiere decir que em,
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la hipérbola. Aquí dice que prácticamente la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que la hipérbola se define como el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos fijos es como constante. A diferencia, digamos, de la elipse, que es prácticamente cerrada, la hipérbola tiene dos ramas abiertas y opuestas. En matemáticas se usa como para representar movimientos y trayectorias que se alejan como indefinidamente. Pues además tiene una prioridad óptica, los, la cual es los rayos que salen como del foco y se reflejan en la hipérbola y parecen venir como si fuera de otro foco. Bueno, los elementos principales son los focos, el centro, el eje transversal, el eje conjugado, las vértices y los asíntotas. Pues los focos ya sabemos que son dos puntos fijos del plano, el centro es el punto medio entre los focos, el eje transversal em, es como la recta que pasa por los focos y corta la hipérbola. El eje conjugado es la recta perpendicular al eje transversal que pasa por el centro. Los vértices son, digamos que puntos donde la hipérbola corta el eje transversal. Las asíntotas em, son como líneas rectas que se acercan a la hipérbola, pero nunca, o sea, nunca se tocan. Indican como la dirección de apertura. Bueno, en sus aplicaciones está en física para representar trayectorias, cuerpos bajos en ciertas fuerzas, como órbitas hiperbólicas. Y pues en la ingeniería es el diseño de espejos o antenas. Bueno, les voy a hablar un poco de la historia de la hipérbola. Digamos que la historia de la hipérbola comienza en la Grecia antigua. Esta fue estudiada por un matemático llamado Menecmo en el siglo IV, aproximadamente 350 años antes de Cristo, cuando fue como investigaba como, o sea, el señor investigaba cómo duplicar el cubo. Él descubrió que la hipérbola junto a la parábola y la elipse era una sección cónica. O sea, digamos, era como una curva que se obtiene al cortar un cono con un plano. Digamos que después de todos estos años, en el siglo III, el matemático Apolonio de Perga le dio un nombre a la hipérbola, que en griego significaba exceso o más allá. Y él estudió como en detalle sus propiedades y ecuaciones. Ya en el siglo XVII, aproximadamente en los años 1600 y 1650, René Descartes y Pierre, no sé cómo es el otro, ellos dos desarrollaron la geometría analítica, lo que permitió representar la hipérbola mediante ecuaciones algebraicas. Bueno,
Con el paso del tiempo, la hipérbola se convirtió como en una figura importante en la física, ya que la astronomía y la tecnología moderna aplicaron a intensas órbitas especiales y sistemas de comunicación. ¿Qué más tenemos? Y ya, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la hidrostática y la hidrodinámica. Como tenemos en esta frase principal, digamos que algo que tienen en común ambas es que ambas estudian el comportamiento pues de los fluidos, pero la hidrostática los analiza en reposo y la hidrodinámica en movimiento. Bueno, voy a empezar explicándoles la hidrostática. Esta, digamos que la hidrostática es la rama de la física que pues estudian los fluidos en reposo, específicamente pues los líquidos. Esta, digamos que analiza cómo se comportan y cómo ejercen presión sobre los cuerpos que están dentro de ellos y o en sus paredes. Bueno, los conceptos principales, digamos que uno es el fluido. Bueno, voy a decir primero todos los conceptos y luego voy a definir cada uno. Está el fluido, la densidad, la presión, ¿qué otro? El principio de Pascal, el principio de Arquímedes y la presión atmosférica. Digamos que el fluido es como la sustancia que puede prácticamente fluir como los líquidos y gases. La densidad es la masa por unidad de volumen. La presión es como la fuerza de un fluido que ejerce sobre, digamos, una superficie. La presión en un punto líquido es pues claramente un líquido en reposo y la presión digamos que aumenta por la profundidad. El principio de Pascal podemos decir que la presión aplicada a un punto de un fluido se transmite igualmente en todas las direcciones. Digamos que se aplica, eh, puede ser en los frenos de los autos o no sé, en las jeringas quizás. Bueno, el principio de Arquímedes. Este nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje como hacia arriba. Es como igual al peso del volumen del fluido pues desplazado. Digamos que esto explica por qué digamos los objetos flotan o se hunden. La presión atmosférica pues es la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos debido como a su peso o digamos esto equivale al nivel del mar aproximadamente un atm que es igual a 101,325. Eh, Ahora les voy a explicar un poco de la hidrodinámica. Esta estudia como los fluidos en movimiento, analiza como su velocidad, caudal, energías y las fuerzas que actúan cuando fluyen. Digamos que los conceptos principales está el caudal, la ecuación de continuidad, el teorema de
Bernoulli y voy a explicarles cada una. Em, el caudal es la cantidad de volumen que pasa como por una sección de unidad de tiempo. La ecuación de continuidad es un fluido incomprensible cuando, digamos, el caudal es constante. El teorema de Bernoulli es la suma de la presión, la energía cinética y la energía como potencial de un fluido constante. Otra también es la viscosidad, que es la resistencia interna del fluido al movimiento. Un ejemplo, digamos, de esta puede ser cuando la miel, digamos, tiene esa viscosidad con el contacto del agua. Entonces, ese puede ser un claro ejemplo de este. Otro es el régimen del flujo. Existen dos, un laminar y un turbulento. Digamos que el laminar es como suave, es ordenado, es como el aceite que fluye pues lentamente. Y el turbulento porque pues obviamente es más con remolinos, más desordenado, como el agua pues de una cascada o de un río, ya sea del mar. Eh, digamos que una de las aplicaciones cotidianas de la hidrostática pueden ser los barcos que flotan, las presas, los tanques de agua, los frenos hidráulicos y de la hidrodinámica puede ser el diseño de aviones, la circulación de la sangre, sistemas de tuberías. Y a continuación les voy a hablar un poco de las diferencias entre la hidrostática e hidrodinámica. Bueno, les voy a hablar de las características de la hidrostática y la hidrodinámica. El estado de fluido de la hidrostática es en reposo, el de la hidrodinámica pues obviamente es en movimiento. La hidrostática estudia, digamos que la presión, el empuje, la densidad y la hidrodinámica pues estudia una velocidad, un caudal. Las leyes principales de la hidrostática es el Pascal, Arquímedes, y la hidrodinámica es el Bernoulli y ya. Las aplicaciones en cada una de estas en la hidrostática pueden ser los submarinos, las presas, los barómetros. Y en la aerodinámica pueden ser las tuberías y los aviones.